cosmovisión cristiana y bíblica. Todas las personas tienen una cosmovisión. Todos los seres humanos tenemos una cosmovisión. La cosmovisión es algo que se va edificando, se va construyendo a lo largo de nuestra vida en relación, consciente o inconscientemente, vamos adoptando y adaptando ciertas formas, ciertas maneras de pensar, de concebir, que se van reflejando en nuestra manera de conducirnos, de actuar. Consciente o inconscientemente, todos manejamos una cosmovisión. De lo que estamos hablando aquí es de desarrollar una cosmovisión bíblica, como dice en Romanos 12, somos transformados en nuestra manera de pensar, somos renovados, y esta renovación viene por la palabra de Dios, y entonces vamos adoptando una cosmovisión bíblica que nos ayuda a poder comprender y entender lo que realmente son los propósitos de Dios, cómo vemos la vida, cómo vemos las diferentes instituciones, áreas de la vida. Y hay una serie de palabras con las que tenemos que familiarizarnos para poder entender lo que la cosmovisión es, sobre todo la cosmovisión bíblica. En la medida que vamos comprendiendo esos términos y que vamos entendiendo el significado de ellas, en esa medida vamos ampliando nuestra manera de ver las cosas, nuestra visión es ensanchada y podemos mirar o ver las cosas a la luz de la palabra de Dios. Eso realmente trae gran beneficio a nuestras vidas. Vamos hoy a oír una enseñanza que nos va a poder ayudar a comprender lo que es la cosmovisión desde la exposición de un siervo de Dios, el maestro bíblico Theo Donner. Él es un holandés que tiene mucho conocimiento bíblico doctrinal, es un conferencista, un maestro bíblico, generalmente se encuentra siempre en aulas académicas enseñando teología, y él específicamente nos va a estar hablando también de lo que es la cosmovisión. Así que vamos a escuchar y a aprender y a ir dando ciertos comentarios en base a lo que va diciendo. Vamos con otro. El término cosmovisión. Uy, a ver qué otros colores intentamos. Cosmovisión. Si ustedes van directamente al diccionario de la Real Academia, ustedes van a encontrar una definición que dice que es una visión o concepción global del universo. Es en la edición del 2014. En una edición anterior se define cosmovisión en una forma más sencilla, una manera de ver, interpretar el mundo. Cosmovisión es una manera de ver e interpretar el mundo, ¿no? Es una forma de ver e interpretar el mundo. Por cierto, nosotros estamos estudiando cosmovisión bíblica para poder entender e interpretar el mundo a la luz de las Escrituras. Como la palabra mismo lo dice, es la forma como miramos la realidad que nos rodea. Y aquí vamos a usar varios términos paralelos, pero es bueno recordar que cosmovisión es un término que hoy en día, no, esto definitivamente no quiero, se utiliza, sí, qué bueno. Para un hincha nacional es bueno ver que el verde sí funciona, ¿sí? Aun cuando en la liga no pudieron. En la antropología se utiliza este término cosmovisión como una palabra para hablar de cuál es la perspectiva común de una sociedad, de una cultura, de una tribu. ¿Cuáles son las presuposiciones que tienen en común, que comparten, que orientan su forma de ver la realidad? Vienen a traerme más cosas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Acabo de salvar un alma. Muchas gracias. Yo lo coloco aquí. Sí.
Esa es la más importante. Agua panela con limón, por si no quieren saber. A ver si la voz sí puede esta noche. Es decir, cosmovisión no es en primer lugar algo individual, es algo compartido de una comunidad. Es un grupo de personas que mira la realidad. Nosotros esta noche vamos a usar una variedad de palabras, vamos a hablar de óptica, de perspectiva, todos esos son buenos términos paralelos. La forma más común de nosotros hablar de cosmovisión y son las presuposiciones y los valores que se tienen dentro de una sociedad, dentro de una cultura. Pero valen también estos otros términos. Hay un término esquema mental. Y vamos a descubrir que incluso este es de pronto un término que tiene apoyo bíblico directamente. Dos palabras que quisiera aclarar porque se escuchan bastante en nuestro mundo postmoderno. Uno es el término metarrelato. Si el relato es la forma como relatamos, contamos algo, metarrelato es lo que está detrás de, por encima de ese relato. Metarrelato ha llegado a ser un término importante justamente en la posmodernidad porque se define la posmodernidad como el tiempo en que los metarrelatos pierden su peso, su valor, pierden su poder aglutinante. Metarrelatos son el capitalismo. Metarrelatos son el comunismo, las grandes ideologías que han dominado el mundo, especialmente en el siglo XX. Pero metarrelato también es la fe en el progreso, la fe en la ciencia. Son los metarrelatos que formaban parte de la modernidad y que hoy en día se cuestionan porque ahora estamos en la posmodernidad. El tiempo en que la gente ya no cree, ya no acepta esos metarrelatos de antaño. Otro término que se escucha a menudo hoy en día es el término paradigma, porque se describe la posmodernidad como un cambio de paradigma. Ahora, paradigma es una palabra un poco especial, es una palabra que se ha usado especialmente para hablar en la ciencia, de cómo es que en la ciencia cada científico cuando empieza su trabajo, su investigación, no empieza en cero. No empieza como si nadie nunca hubiera hecho ciencia antes. Cuando un científico, cuando usted va a estudiar física, biología en la universidad, lo que le enseñan en la universidad es lo que hasta ahora se consideran los fundamentos, las teorías aceptadas generalmente en esa área de la ciencia. Ese es el paradigma. Ciencia normal es el conjunto de teorías, procedimientos, cuestionamientos que se acepta como fundamento en esa área de la ciencia. Frente al paradigma está la revolución científica. Revolución científica, lo que pasó en el tiempo de Newton, lo que hemos visto en el siglo XX con personajes como Einstein, Heisenberg, Planck. Una revolución científica es cuando se cuestiona el paradigma. Cuando lo que todo el mundo científico ha aceptado hasta allí, ahora resulta que no sirve, toca mirar las cosas desde otra perspectiva. Y de la ciencia ha pasado la sociología para decir que el mundo en que vivimos
es un mundo que está pasando por un cambio de paradigma. Las formas como anteriormente se miraba la realidad, se miraba el universo, ya no sirve. Ha cambiado. Con eso hemos definido también, por lo menos en parte, qué es la posmodernidad. Hay un señor colombiano, Cruz Cronfli. ¿Está bien? Sí, borro esto aquí. Parece que no puedo borrar esto. ¿Ustedes saben cómo llaman esto? El nombre técnico es un palimpsesto. Cuando un texto queda todavía visible debajo de y detrás de otro texto que se escribió encima. No voy a anotar esa palabra, no hace parte de nuestra charla en esta noche. El señor Cruz Cronfli, un pensador colombiano, ha dicho de que la posmodernidad, estoy llegando al último, vamos a ver cómo nos va con esto. Cruz Cronfli dice que la posmodernidad se puede definir como una combinación de consumismo, hedonismo y nihilismo. Usted se va a cansar de tanta palabra nueva. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Salieron a comprarlo ahora mismo? Muchas gracias. Consumismo, ese es fácil. Lo único que vale en la sociedad en la que vivimos es nosotros consumir y ser productores de cosas que otros van a consumir. Consumismo es básicamente la forma como el don dinero hoy en día reina en todo el mundo globalizado de que formamos parte. Hedonismo, ¿qué es? Otro. Uy. Va aumentando el número de... Hedonismo. Hedonismo tiene que ver con la palabra griega para placer. Hedonismo caracteriza al mundo en que vivimos en el sentido de que la búsqueda de la gente es por la gratificación inmediata, el placer. Nihilismo. Ustedes conocen la palabra nihil, nada. Nihilismo no quiere decir que no existe nada. Nihilismo quiere decir que no existe un punto de referencia fijo. Ustedes han escuchado la frase del señor Nietzsche, el famoso filósofo alemán. Nombre difícil de escribir. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, él no está hablando de que en algún momento Dios estaba con vida y ahora ya no. Lo que Nietzsche quiere decir es no hay horizonte, no hay punto de referencia, no hay un marco objetivo que nos diga qué es bueno, qué es malo. Ese es nihilismo. No hay valores absolutos. No hay fundamento para uno saber qué hacer, cómo organizar la vida. Nihilismo. 3 características que da Cruz Cronfli. Él está hablando de 3 características que definen lo que es el posmodernismo en el que nos encontramos. Este posmodernismo se caracteriza según lo que nuestro hermano Teodoro nos dice, es el consumismo, que tiene que ver con el comprar, vender, consumir, ¿no? Consumir. Vivimos para consumir, tener, adquirir, poseer, ¿no? Eso es lo que predomina en la mentalidad de las personas. Buscan siempre adquirir algo, poseer algo. Tú eres lo que tienes, tanto tienes, tanto vales. Es el principio posmoderno, ¿no? Consumismo.
el hedonismo, que tiene que ver con el placer, con la propia gratificación, con sentirse bien, con consentirse, vivir para disfrutar, ese hedonismo. Y el nihilismo, como bien lo ha explicado el maestro, es no tener un punto de referencia, no existen los absolutos, todo es relativo, ¿no? Entonces, si el posmodernismo se rige por estas tres características, entonces el desafío que nosotros tenemos como cristianos es muy grande. Porque ¿cómo llegamos a gente que tiene esa mentalidad, esa inclinación natural, que eso es lo que predomina en sus vidas? Entonces necesitamos la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo y una buena transmisión y comunicación de las verdades y conocerlas de manera clara y saberlas articular, compartir, comunicar. La posmodernidad. Perdóneme por enseñarle tanto un término nuevo y que de pronto no vamos a volver a comentar muchos de esos, pero son términos que se utilizan para hablar del mundo del cual usted y yo formamos parte. Del mundo en el cual usted y yo estamos llamados a ser creyentes, testigos de nuestro Señor. Y si nosotros queremos tener un impacto en ese mundo, tenemos que por lo menos hacer el intento de entender qué es lo que pasa, qué es lo que está ocurriendo en la realidad que nos rodea. Para resumir lo que hemos dicho hasta ahora en forma breve. El término cosmovisión, tal como estamos usando, no lo estamos usando en su forma técnica como lo usan los antropólogos, estamos usándolo en forma general para hablar de las presuposiciones y valores que la gente tiene. Por otra parte, con lo dicho, ya está claro que cosmovisión tiene que ver con comunidad, con sociedad, con cultura. Cosmovisión es diferente a filosofía, es diferente a ideología. Y la diferencia nos ayuda a entender mejor qué es cosmovisión. Con una filosofía estamos hablando de algo que es el producto de reflexión, producto de debate, producto de confrontación de puntos de vista. En una filosofía, por lo general, se busca coherencia, consistencia de sistema. Es algo consciente. Cosmovisión, por lo general, es lo que usted ha venido adquiriendo a lo largo de la vida sin darse cuenta. Usted no tomó la decisión de que la mamá era la persona más importante en su vida. Usted no tomó una decisión de que iba a educarse para así poder avanzar en la vida. Aún ya adultos, la mayor parte de la gente no toma una decisión de que necesita una casa, necesita un carro. Sin embargo, son las cosas que mueven, que motivan a la gente. Y son cosas inconscientes. Lo mismo en la ideología, algo consciente, algo estructurado, algo pensado. Esto no, esto es nuevo, esto lo acaba de darme. Esto también funciona todavía. Sí, muchas gracias. La venida de Theo Donner significó una renovación en toda la colección de marcadores de la iglesia. ¿Sí? Para algo sirve la visita, ¿no es cierto? Déjenme darles una ilustración de cosmovisión. Ustedes saben ya cuál es la nacionalidad de este ser. Holandés. Pero llamarme yo a mí mismo holandés casi no vale, porque yo tenía 3 años y medio cuando yo salí de mi tierra y desde ese entonces no he vivido de manera permanente en mi tierra.
holandés apenas de pasaporte, no más. Hace unos años vino a mis manos un librito pequeño con el título Actúa de manera normal. Y el librito estaba escrito para personas que por razones de trabajo tienen que vivir en Holanda, tienen que trabajar con holandeses. El librito se elaboró para ayudarles a la gente a saber cómo tratar a los holandeses, cómo funcionaba esa gente tan rara. Recuerden, desde los 3 años y medio yo no vivía en mi tierra. Leer el libro fue un shock, porque ahí estaba pintado. No era ese holandés de que estaban hablando. Son cosas que nosotros absorbemos a lo largo de la vida. ¿Sí? Lo que dicen de los colombianos que se van al exterior, que viven en Estados Unidos, uno puede sacar al colombiano de Colombia, uno no puede sacar Colombia del colombiano. Esa es parte de quienes somos. Sí. Cosmovisión tiene que ver con valores, presuposiciones, cosas que se han metido en nuestra forma de ser y forma de hacer las cosas sin nosotros tomar una decisión. Se hizo así, con el correr del tiempo. Nosotros hoy en Colombia formamos parte de una sociedad pluralista. Y ser una sociedad pluralista significa, por definición, que no hay una cosmovisión, una serie de valores, presuposiciones que todo el mundo tiene que aceptar. No. Significa que cada uno puede escoger por su propia cuenta de riesgo. Vivimos en la cultura del supermercado. Usted decide cuál es la carrera que quiere seguir en su vida. Usted decide cuál es la iglesia a la que va a pertenecer o si no va a pertenecer a ninguna iglesia. Cada uno por su propia cuenta de riesgo. Una sociedad pluralista. Y una de las cosas que observamos justamente en la sociedad pluralista es que en el tema de cosmovisión la gente no necesariamente es coherente. Más bien es contradictoria. Vivimos en un país donde todos valoran la democracia y todos consideran que los políticos son unos sinvergüenzas. Uno de los dos. No es muy coherente, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en una cultura donde todos sabemos que la cantidad de carros en la carretera está acabando con el ambiente. Y una cultura donde usted no es nadie si no tiene carro. ¿Cuál de los dos? Cosmovisión no es algo necesariamente coherente. La gente anda con ideas distintas en su mente, en su forma de vivir, en su forma de pensar, sin haber reconciliado, sin haber logrado resolver las diferencias. Quiero darles un ejemplo. Y si ustedes notan que al yo dar el ejemplo estoy muy pendiente de mis notas, es porque es un tema delicado. Y no quiero decir cosas muy equivocadas aquí. Recuerdan que al inicio ustedes y yo éramos amigos. ¿Cómo vamos a quedar al final de la noche? ¿Quién sabe? Yo soy un holandés, viviendo ya por muchos años, 35 años en Colombia. Y probablemente en lo que voy a decir me equivoco. Espero equivocarme. Y ustedes no tienen que aceptar lo que voy a decir, como con todo lo que yo digo esta noche.
no tiene que aceptarlo, no tiene que creerlo. Pero quisiera tocar con ustedes como un ejemplo de este tema de cosmovisión, el tema de la belleza femenina en Colombia. Se trata de preguntas que me surgieron a lo largo de estos años. Cuando vine a Colombia, yo vine de una Europa que en Holanda, en Gran Bretaña, en otras partes, había vivido ya el feminismo. Y ese movimiento que trataba de ganar para la mujer los mismos privilegios de los hombres, etcétera, etcétera. Y la cultura de Europa en aquel entonces era, para yo decirlo en esa forma, una cultura de la fealdad. Para la mujer, vestirse bien, lucirse en su apariencia era mal visto. Eso era someterse a los valores machistas, patriarcales, lo que los hombres estaban esperando de ella. Y uno viene a Colombia desde esa cultura de la fealdad y descubre que en esta cultura la mujer está en ascenso. Ustedes sabían que ya en los años 60, hace más de 50 años, en Colombia había igual número de mujeres egresadas de la universidad que hombres. Impactante. Pero en medio de esta cultura, la mujer no había abandonado cuidarse en la apariencia física. Parece que a las colombianas les va muy bien en los reinados de belleza, aun si a veces les quitan la corona en el mismo momento de entregarla. En Colombia rige la misma cultura, el mismo modelo de noviazgo y enamoramiento que se impuso en Europa y en Norteamérica en los últimos 200 años, donde cada uno decide por su propia cuenta y riesgo con quién decide ennoviarse y casarse. Es un modelo bastante extraño, en que dos personas aparentemente deciden unir sus destinos por toda la vida con base en una chispa, un corrientazo, una química que sienten entre los dos. Muy raro. Con el tiempo empiezan a surgir las preguntas. ¿Será que la importancia de la belleza femenina tiene sus raíces en una cultura machista? Una cultura patriarcal donde las oportunidades se le abren a la mujer solo en la medida que la notan, que la perciben, que se dan cuenta de ella estar allí, la medida en que logran captar la atención. Se trata de una cultura profundamente ambivalente y contradictoria en el tema de la belleza y de las sexualidades femeninas. La religiosidad popular, tradicional, la pinta a ella y la condena como seductora, tentadora. Y la cultura actual exige que sea seductora y tentadora. La cultura católica encierra esta ambivalencia. Por un lado, mira a la mujer como causa de la caída y también la mira como la mamá perfecta, la Virgen en carne humana. Y esta cultura católica no sabe qué hacer con el éxito de la mujer en la academia, en el mundo profesional. Hay un libro que salió en los años 80 sobre la familia en Colombia, donde se sugiere que los cambios que se han dado en décadas recientes, las últimas décadas del siglo anterior, el siglo XX,
Son cambios que se dieron por el cambio en la familia tradicional patriarcal en Colombia. Déjenme leer unos apartes del libro. Se ampliaron las oportunidades para el empleo de la mano de obra femenina. La religión cambió, perdiendo influencia sobre la comunidad y en especial sobre la mujer. La educación se expandió y la mujer llegó como el hombre a los niveles superiores. La mujer empezó a sacudir el respaldo, la fe católica al patriarcalismo, cuestionó, desobedeció sus principios en su lucha por la equiparación de los géneros. Se expandió el principio del derecho de la mujer al placer sexual. La autora de esta exposición básicamente lo que está diciendo es que es la mujer que tiene la culpa de tantos cambios que se han vivido en la sociedad colombiana. Yo, como humilde observador de esta realidad, siento que le faltó a ella agregar que si no fuera por la capacidad de adaptación de la mujer colombiana a situaciones constantemente nuevas, ya no habría familia en Colombia. El varón siempre se resiste al cambio. Y no estoy hablando apenas del varón colombiano. Esta cultura no es amable con la mujer. De acuerdo a la cultura circundante, ¿cuáles son las bases de su identidad, de su autoestima? El modelo noviazgo, enamoramiento que mencioné ahora, significa que para las mujeres están en competencia desde una edad muy temprana para sobresalir, para ser hermosa, para ser atractiva, para ser buena compañía. Y significa mirar a aquella otra con envidia, porque así quisiera ser. En los centros comerciales, ¿quiénes son las que están mirando a las mujeres que pasan? Las otras mujeres. A ver, ¿cómo se viste ella? No, pero ¿quién se piensa? Mira, está en competencia. Y no es apenas antes del matrimonio. Aún después, cuando a este señor le gusta tener a su lado esa mujer espectacular. Y ese varón, por lo general, sigue muy consciente de las otras mujeres. ¿Ustedes han escuchado la frase, el esposo ventilador? Sí, bueno, ya saben de qué estoy hablando. La esposa sigue en competencia. Y si aparte de eso, el marido tiene un problema con la pornografía, sigue en competencia aun cuando se quita la ropa. Cosmovisión. ¿Cuáles son los valores, las presuposiciones que se dan dentro de una cultura, dentro de una sociedad? Y espero que por lo menos con el ejemplo citado se ha dado cuenta de que, por ejemplo, en este tema de la belleza femenina, la mayoría de nosotros no reflejamos valores cristianos, reflejamos los mismos valores de toda la cultura alrededor. Ahora hablamos del tema de paradigma. Y les comenté que lo opuesto al paradigma existente en la ciencia es la revolución científica. Cuando de un momento a otro viene una teoría nueva que muestra
que el paradigma vigente no sirve. ¿Qué toca cambiar? Lo que pasó con Newton, lo que pasó con Einstein. El señor Kuhn, quien es el principal autor que puso el tema paradigma sobre la mesa, Kuhn dice, cuando se trata de cambio de paradigma, cuando se trata de que los científicos abandonan el paradigma que existía antes y se comprometen con el nuevo paradigma newtoniano, einsteiniano, lo que sea. Dice Kuhn, por lo general esto no ocurre por un proceso de razonamiento, porque el científico se convenció por argumentos de que este paradigma era mejor que el otro. Kuhn utiliza en este caso el término conversión. Lo que ocurre cuando un científico decide abandonar un paradigma y comprometerse con otro, se trata de un proceso de conversión. Y con eso aterrizamos, por fin, en el tema bíblico y cristiano en esta noche. Él va a comenzar a desarrollar una explicación acerca de cómo se lleva a cabo ese proceso de renovación en nosotros. Es bueno prestar atención a lo que él va a puntualizar porque hay algunos pensamientos que nosotros tenemos que están equivocados, que tienen que ser renovados. Y lo digo con conocimiento de causa. Hay algunos conocimientos, hay algunas presuposiciones, algunas ideas que nosotros como cristianos tenemos que están erradas, que están equivocadas. Aún pastores, líderes, hay algunos pensamientos que abrigamos que no se ajustan a las verdades de Dios. Así que preste mucha atención porque tenemos que cambiar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que renovarnos, tenemos que aceptar los principios escriturales bíblicos y comenzar a erradicar de nosotros conceptos equivocados que hemos abrigado pensando que eran pensamientos cristianos, evangélicos, que los hemos oído una y otra vez desde el púlpito, pero que han estado errados. Así que prestemos mucha atención. Conversión. ¿Qué es lo que Juan el Bautista, qué es lo que Jesús estaban predicando cuando empezaron su ministerio? Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y ahí está el término clave para esta noche. El término clave, arrepentidos, arrepentimiento. Para sorpresa de muchos de nosotros, vamos a descubrir a través de enseñanza que el arrepentimiento no es algo que nos sucede una vez y para siempre, que tiene que ver con el día que nos convertimos y de ahí no más, y que, y que se limita a un sentimiento de dolor frente al mal, sino que tiene que ver con las cosas que hemos creído, que pensamos, con la renovación, el cambio continuo de paradigmas, el cambio continuo de pensamientos, de ideas, ¿no? El estar renovándonos y ir aprendiendo a relacionar las verdades de Dios de manera que podamos ver que no hay ninguna contradicción entre una verdad y la otra. Así que sigamos, prestemos mucha atención. Que traducimos por arrepentimiento o conversión es el término metanoia. Metanoia. Nous, de donde viene noia, en términos como paranoia, por ejemplo. Nous es la mente, es el entendimiento. Meta, ustedes conocen esa preposición por palabras como metamorfosis, un cambio de forma. Conversión significa literalmente un cambio en el entendimiento,
en la forma de pensar. Y quiero Y dicen esto, ¿no? Si arrepentimiento viene de la palabra metanoia. Y metanoia significa cambio de mente, cambio de pensamiento. Y la Biblia habla de que el cambio de pensamiento debe ser continuo, debe haber una renovación continua a un mejor entendimiento de las verdades. Quiere decir que el arrepentimiento no es un acto, es una actitud, es un ir reconociendo que lo que sabíamos lo conocíamos de manera imperfecta o equivocada y ir asumiendo o adoptando los pensamientos correctos, las ideas correctas, los conceptos correctos. Invitarles a que miren conmigo un texto donde Pablo nos dice de que eso no es algo que apenas ocurre al principio de la vida cristiana, sino que esto debe caracterizar toda la vida cristiana. Miren conmigo en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y lo bueno es que todos ustedes conocen ese texto de memoria. Yo estoy leyendo aquí de la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Usted seguramente tiene su propia versión en las manos. En la Biblia de las Américas lo dice así. Estoy leyendo aquí los dos versículos, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora la parte importante. Y no os adaptéis. En la Reina Valera, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El año pasado estábamos celebrando los 500 años desde el inicio de la Reforma protestante. ¿Algunos de ustedes leyeron las 95 tesis de Lutero? Muy bien, algunos están diciendo que sí. ¿Cuál es la primera? Primera tesis de las 95. Toda la vida del creyente, la vida de arrepentimiento. Escuchen lo que acaba de decir. Toda la vida del creyente es una vida de arrepentimiento. Entonces decíamos que el arrepentimiento no es un acto, es una actitud. Claro, en esa época Martín Lutero usaba un término latín, que era penitencia, ¿no? Penitencia, una vida de penitencia. Pero penitencia, según el concepto de Martín Lutero, no era flagelarse ni castigarse, no. Era una actitud, desde el griego, era una actitud de reconocimiento, de estar equivocado, de ir cambiando y mejorando sus ideas, sus conceptos, al punto de tener más clara la verdad, ¿no? Aprender a relacionar las verdades de la palabra de Dios y caminar en ellas. Tenemos que aprender a pasar por la palabra de Dios, nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros pensamientos, y vamos a descubrir que hemos estado equivocados. ¿Cómo puede ser que nosotros creamos en un cielo precioso, hermoso, que en el más allá la vida para aquel que es creyente es gloriosa, es maravillosa, y sin embargo, creyendo eso, nos aferramos a esta vida? Qué curioso, ¿no? Qué tal contradicción. Imaginar que el cielo es maravilloso, que es bello, que aquel que es salvo va a un lugar precioso, pleno, lleno de gratificación espiritual maravillosa, completa, y sin embargo, nadie se quiere ir, nadie se quiere morir, ¿no?
Interesante, ¿no? Que uno pueda, que diga que cree algo así, sin embargo se aferra a la vida, ¿no? Pero bendito sea Dios, o sea, nuestros paradigmas, nuestras maneras de pensar tienen que renovarse, tienen que cambiar. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a caminar en esas verdades, en verdades eternas, no bajo el posmodernismo del consumismo, hedonismo, el nihilismo, ¿no? Sino bajo preceptos y conceptos, presuposiciones cristianas, bíblicas, que tienen que ver con la eternidad, no con lo pasajero. Utiliza la palabra en latín hacer penitencia. Pero es lo que Pablo está diciendo aquí. Arrepentimiento, conversión, no es el punto de inicio de la vida cristiana. Es la característica permanente de toda la vida del creyente. Pablo está escribiendo a gente que ya es cristiana. Voy a hacer un paréntesis aquí, por eso hay que tener mucho cuidado con el juicio que emitimos en relación al prójimo, a los pecadores, o sea, la actitud que tenemos de juicio que podamos nosotros emitir contra el prójimo es inadecuada, porque nosotros reconocemos que hemos estado perdidos, nos hemos convertido y vivimos una vida de conversión continua, de ir renovándonos. La palabra que Pablo te dice es renovarse, que trae una transformación continua, ¿no? Entonces es una obra que Dios, que por supuesto empieza cuando nacemos de nuevo, cuando nos convertimos, cuando recién recibimos a Cristo, pero que prosigue por toda la vida. Entonces tener la idea de que ya terminamos, ya conocemos, ya sabemos, somos pastores, somos líderes y ya manejamos verdades, y no entender que nosotros mismos necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, es equivocar el camino. Para ser transformados en su forma de vivir por medio de una renovación en su forma de pensar. Estoy usando aquí las palabras tal como se encuentran en la versión Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. El texto es clave para lo que nosotros estamos diciendo sobre una cosmovisión. Hace unos días estaba conversando con un hermano, pastor, y evidentemente su conocimiento de lo que es la gracia, la misericordia de Dios era muy limitado. Él decía que debido a la pandemia ya no sabía qué pedir y que había dejado de pedir misericordia para con las personas que se enfermaban porque algunas se morían. Entonces él decía, pero ¿cómo voy a pedir por misericordia de Dios para con las personas si algunos se mueren? Y entonces, o sea, Dios tiene misericordia de algunas y de otras no. Y yo trataba de explicarle de que la misericordia de Dios está presente tanto cuando una persona vive y se sana, como cuando una persona muere debido a esa enfermedad. Es decir, Dios no deja de ser lo que es. Él es misericordioso. Y su misericordia es para con toda su creación y está presente en todas sus acciones. Él manifiesta su poder cuando sana a alguien y manifiesta su poder cuando se lleva a alguien porque Él es el dador de la vida. Y no entender estas formas de cómo Dios manifiesta su ser, su carácter, su naturaleza, y pensar de que su carácter y naturaleza están limitados a determinadas acciones que nosotros creemos corresponden a su naturaleza, y no entender que su naturaleza está presente tanto en las cosas malas que nos puedan pasar como en las cosas buenas que nos puedan pasar, de que su misericordia está para con aquel que salva y sana, como para aquel que muere, que se va, ¿no? Que Él recoge. Él nunca deja de ser quien es, ¿no? No posterga su naturaleza y su característica
de lo que Él es y la quita de sí para manifestar a otro. No, Él es el mismo siempre. Entonces, pensar que Dios es bueno simplemente porque cosas buenas nos pasen y no aceptar que Dios es bueno, aun cuando cosas malas nos pasan, es no entender la bondad de Dios y no comprender que Dios es lo que dice ser, ¿no? Y pensar de que Dios es de acuerdo a lo que hace es no entender que Dios puede hacer algo aparentemente a nuestros ojos que no corresponde a su naturaleza y sin embargo estar manifestando su naturaleza en ese episodio, ¿no? Y un mejor ejemplo de esto es la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, Dios estaba emitiendo juicio y condenación sobre el ser humano pecador, pero a la vez, en ese mismo juicio y condenación al pecador, estaba también manifestando su gracia y su misericordia, su salvación para con los pecadores. O sea, la naturaleza del Señor estuvo presente y manifestándose en este acontecimiento de la pasión, el padecimiento de nuestro Señor. O sea, su muerte significó juicio, justicia, pero también significó amor, gracia y misericordia, presentes sus atributos plenos en su acción. Entonces, no entender este proceder divino de una u otra manera es no entender la naturaleza de Dios y no entender los procedimientos divinos, ¿no? Cristiana. Porque Pablo está diciendo de que ser cristiano implica cambiar en la forma de pensar. Y lo importante de este versículo es que Pablo está diciendo hay dos cosas que no se dejan separar. La forma de pensar y la forma de vivir van juntos. La forma de pensar y la forma de vivir van juntos, ¿no? La Biblia dice que cuál es nuestro pensamiento, tales somos. La forma de pensar y la forma de vivir, la forma de conducirnos va juntos. Si queremos que haya una transformación en nuestra manera de vivir, de caminar, de actuar, tiene que haber una transformación en nuestra manera de pensar, una renovación en nuestra manera de pensar. Los cambios se van a producir en la medida que nuestra mente cambie. Si no, los cambios van a ser superficiales y no verdaderos. Y les dejo una pregunta. Y mejor no intentamos contestar la pregunta. Cuando nosotros desarrollamos un cristianismo en las iglesias que cambia la forma de vivir de la gente sin tocar su forma de pensar, ¿no será eso una de las mejores definiciones de lo que es legalismo? Si la gente cambia sin entender, sin una renovación de su mente, ¿no será eso legalismo? ¿No será eso religiosidad? ¿No será eso hipocresía? ¿No será eso apariencia? Sí, puede ser, ¿no? La porción donde están estos versículos en Romanos es clave. Nosotros tenemos en la carta de Pablo a los Romanos una exposición de lo que significa la obra de Cristo en la cruz por nosotros, en los primeros 8 capítulos, del 1 al 8, lo que Dios hizo por nosotros en Jesús. Tenemos los capítulos del 9 al 11, ¿qué pasó con Israel? Porque el pueblo que había sido escogido por Dios, aparentemente es el pueblo que rechazó al Hijo de Dios, al Mesías, cuando vino. Y después de toda esta exposición del Evangelio, aquí vienen estos versículos. Apenas estoy repitiendo lo que su pastor les ha dicho por años ya. Ahora viene la exhortación. La respuesta lógica. Y es la palabra que utiliza Pablo. Al final del primer versículo. Lo cual es vuestro culto racional. ¿Qué? Entregar el cuerpo. Y por favor, no lean la Biblia con una mentalidad dualista que divide al ser humano en cuerpo y alma,
porque ustedes no van a entender lo que Pablo dice aquí. ¿Por qué dice Pablo de que debemos entregar el cuerpo? ¿Por qué no incluye el alma? Cuando Pablo está hablando del cuerpo, aquí en Romanos 12, en 1 Corintios 15, cuando está hablando de la resurrección, está hablando de la persona entera. Y el versículo 2 lo muestra claramente. Cambien en su forma de pensar para que cambie su forma de vivir. No se pueden separar esas cosas. Pablo está diciendo, si han entendido lo que Dios hizo por nosotros, dejan ahora de que esto cambie todo lo que ustedes tienen en la mente, en su forma de pensar. Mañana vamos a profundizar un poco más sobre eso, usando otra vez al apóstol Pablo, para ver cómo efectivamente él está constantemente desafiándolos a cambiar, a dejar atrás lo que son las formas de pensar de su vida anterior. Ahí nos vamos a quedar. El jueves vamos a continuar con esta charla importantísima, pero vamos a ver, a reflexionar. Estamos nosotros a través de estas enseñanzas tratando de comprender lo que realmente significa la cosmovisión cristiana y pudiendo también aplicar, adoptar esos pensamientos cristianos a nuestras vidas, ¿no? Porque si nosotros no entendemos por qué estamos aquí, el tiempo de nuestra vida en esta tierra, hay hermanos que han partido, pero ya cumplieron su propósito en Dios, ya acabó su obra. Nadie puede partir y morir sin que Dios así lo haya previsto. O sea, la muerte y la vida están en sus manos. Nadie puede morirse ni antes ni después del tiempo que Dios ha determinado. Él ha prefijado los tiempos. Entonces hay que poder entender estas verdades y caminar de acuerdo a ellas. Pero tiene que haber una predisposición, una actitud de rendición, de reconocimiento, de el reconocer que podemos estar equivocados, de que tenemos que corregirnos, tenemos que aceptar que lo que creíamos no era como imaginábamos. Entonces estas son verdades que tenemos que poder asimilar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te pedimos nuestra Dios sabiduría, ciencia, inteligencia, entendimiento y luz. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar estas verdades en el nombre de Jesús.